¿Alguna vez miras a tu alrededor y sientes que el mundo no coincide con lo que crees que mereces? ¿Ves a otras personas obtener lo que tú quieres, éxito, paz, alegría, y te preguntas, ¿por qué yo no? Te esfuerzas, lo intentas, visualizas, afirmas, pero aún así algo no encaja. Ese desajuste, esa brecha, no es una prueba de fracaso, es una prueba de una proyección. Estás viviendo el reflejo de tu mundo interior. Y si ese mundo vibra desde el miedo, la duda o las heridas del pasado, el espejo siempre lo reflejará de vuelta. Piénsalo. Los espejos muestran las cosas al revés. No mienten, pero tampoco lo muestran todo. No pueden mostrar la herida detrás de tus ojos, la creencia enterrada bajo tu dolor o la frecuencia que zumba silenciosamente en tus células. Lo que aparece en la superficie es lo que estás proyectando. Y la mayoría de la gente se queda estancada limpiando el espejo en lugar de examinar el proyector. Intentan quitarse los juicios de encima, intentan pulir sus hábitos, pero si el proyector interior está desalineado, el reflejo seguirá traicionando la verdad que hay debajo. Aquí está lo sensacional e inquietante. El universo es tan preciso como un láser. Te devuelve exactamente lo que emites. Eso es la mecánica cuántica encontrándose con la verdad espiritual. No de una manera esotérica, sino de una forma tan mecánica como la causa y el efecto. Lo que sientes, lo que crees y lo que toleras en lo más profundo de tu ser, eso es lo que establece la frecuencia, y esa frecuencia se convierte en la lente a través de la cual se crea tu realidad. Cada experiencia, cada patrón, cada relación es tu propio diseño, o mejor dicho, tu transmisión continua. No ves carencia porque el mundo esté roto. Ves carencia porque tu mundo interior la está proyectando. Ves rechazo porque has ensayado el rechazo dentro de tu cabeza. Ves escasez porque la has susurrado en voz baja. Y cada vez que te resistes al reflejo, cada vez que culpas al espejo, amplificas la proyección. Redoblas la apuesta por la vibración que la atrae. Pero aquí viene el punto de inflexión. ¿Y si pudieras dejar de culpar al espejo y en su lugar ajustar el proyector? ¿Y si pudieras cambiar la transmisión interna y ver cómo el reflejo se transforma? ¿Y si la versión de ti que sueñas con ver ya existe detrás del velo de lo que estás tolerando ahora mismo? Porque este es el problema. La mayoría de la gente nunca se atreve a mirar detrás del espejo. Nunca se preguntan, ¿quién está mirando? ¿Qué y a quién estoy proyectando? Siguen reaccionando al reflejo, tratando de forzar al espejo a cambiar, en lugar de entrar en la frecuencia que hace que el espejo responda. Creen que su entorno es el problema, pero el problema es interno, y eso significa que la solución también es interna. Si te quedas en la vieja transmisión, el miedo, la duda, la identidad de supervivencia, el espejo seguirá roto. Puedes arreglar tus circunstancias externas 100 veces, pero si tu proyección sigue siendo la misma, el reflejo no cambiará. Es como pintar sobre la misma mancha. Un trabajo hermoso, pero con podredumbre por debajo. Aquí está la promesa. Una vez que cambias lo que estás proyectando, una vez que tu frecuencia interna se armoniza con la versión de ti que ya posee la nueva realidad, el reflejo comienza a ponerse al día. Puertas que siempre estuvieron ahí comienzan a abrirse. Personas que antes parecían cerradas aparecerán de formas inesperadas. Las sincronicidades, esos hilos invisibles, comienzan a tejer la vida de tus sueños como un tapiz. No porque luchaste por ellas, sino porque te alineaste para ser ellas. Ahora bien, el camino no es rápido. No es un chasquido de dedos, pero está disponible. Puedes reiniciar tu proyección, puedes recalibrar tu visión, puedes sintonizar la estación de tu ser más elevado, aquel que ya encarna la realidad que anhelas. Y cuando lo hagas, el espejo dejará de burlarse y comenzará a hacer eco de una manera hermosa y precisa. ¿Estás listo para dejar de pulir el cristal y empezar a ajustar el proyector? Porque lo que estás a punto de descubrir en los capítulos siguientes es cómo los pocos que entienden este código
Evitan la persecución. No se afanan por los resultados. Calibran su mundo interior. Proyectan con intención. Se convierten en la realidad. Y el espejo deja de mentir. Quédate conmigo, porque lo que proyectes a continuación podría colapsar toda tu antigua realidad y revelar dimensiones que solo has estado vislumbrando en destellos. Bien, ahora continuemos. ¿Alguna vez has notado cómo las mismas cosas de las que quieres escapar parecen seguirte sin importar cuánto intentes deshacerte de ellas? Los patrones que intentas romper, las emociones que reprimes, las situaciones con las que juras que ya has terminado, y sin embargo aparecen una y otra vez, solo que con una nueva cara. Es frustrante. Se siente como si estuvieras maldito o atascado, pero no estás maldito. Estás enredado, y el espejo no ha cambiado porque tu frecuencia no ha cambiado. Aquí está la verdad que la mayoría de la gente nunca escucha. Tu vida no responde a lo que quieres, responde a aquello en lo que te enfocas emocionalmente, y a lo que te resistes emocionalmente, lo alimentas energéticamente. Al campo no le importa si lo amas o lo odias, solo responde a tu atención dominante. Esta es la lógica brutal y elegante del espejo cuántico. Cualquier cosa que cargues emocionalmente, la energizas hasta darle forma. En la física cuántica existe un fenómeno conocido como el efecto observador. La idea de que simplemente observar algo altera su estado. Pero en el campo cuántico la observación no es solo mirar. La observación significa compromiso emocional. No solo estás presenciando la realidad, la estás cargando con el poder de tu presencia, tu emoción, tu frecuencia. Y cada vez que te obsesionas emocionalmente con lo que no te gusta, la carencia, el miedo, la soledad o el rechazo, colapsas más de eso en tu línea de tiempo. No estás siendo castigado, estás siendo reflejado. Ese es todo el principio. La realidad no está decidiendo qué mostrarte, tú lo estás haciendo. Y cada vez que dices, no quiero esto, pero lo dices con emoción, con energía, con dolor, el universo escucha una cosa: manda más. Porque el campo no entiende de gramática, entiende de vibración, y la vibración no miente. Ahora, aquí está la parte que lo cambia todo. El espejo no está tratando de herirte, está tratando de enseñarte. Te está mostrando tu estado interno, mostrándote lo que estás transmitiendo, no para avergonzarte, sino para despertarte, para decir, esto es lo que has estado emitiendo. ¿Es esto todavía lo que quieres? Pero la mayoría de la gente no llega tan lejos. Siguen reaccionando al reflejo, culpan al espejo por lo que ven, intentan arreglar el exterior mientras permanecen emocionalmente adictos al interior. Dejan un trabajo tóxico y terminan en otro. Terminan una relación solo para repetir las mismas heridas con alguien nuevo porque la cara en el espejo cambió, pero la frecuencia detrás de ella nunca lo hizo. Entonces, ¿cómo rompes el ciclo? Dejas de alimentar el reflejo. Dejas de cargar emocionalmente lo que no quieres. Eso no significa fingir que no duele. Significa detener el ensayo energético de tu dolor. Cambias el enfoque de la reacción a la proyección. Comienzas a observar la vieja realidad con neutralidad. No con ira, no con miedo, sino con sabiduría. Dices, este es el eco de quien solía ser, y ya no lo voy a alimentar. Y luego eliges una nueva señal emocional, no desde la desesperación, sino desde la alineación. Comienzas a enfocarte en lo que sí quieres, no como una fantasía, sino como una realidad sentida. Cambias tu estado interior, sintonizas tu atención con lo que ya coincide con la vida que deseas, paz, belleza, plenitud, incluso en los detalles más pequeños. Una brisa suave, un mensaje amable, un momento de claridad, y dejas que esos microespejos se amplifiquen. Al principio el gran espejo no se moverá, y ahí es donde la mayoría de la gente abandona. Pero si persistes, si vibras como si el nuevo reflejo ya hubiera aparecido, comenzarás a notar que el espejo se ondula. Cambios leves, nuevas energías, patrones diferentes.
La matriz comienza a remodelarse en torno a tu nueva identidad, y es aquí cuando la prueba se vuelve más difícil. ¿Puedes seguir vibrando por la vida que aún no se ha reflejado? ¿Puedes confiar en tu señal por encima de tus sentidos? Porque hasta que no lo hagas, el viejo reflejo seguirá intentando arrastrarte de vuelta. Dirá, ves, nada ha cambiado. Pero ese es el eco antiguo, no tu nueva transmisión. Así es como vive el 1% de los creadores energéticos. No desde la reacción, sino desde la emisión. No desde el miedo, sino desde la frecuencia. No persiguen, no suplican, no discuten con el espejo. Se convierten en la frecuencia que comanda un nuevo reflejo. Y entonces la realidad les sigue. Así que te pregunto esto, ¿qué has estado alimentando emocionalmente que finalmente estás listo para dejar morir de hambre? Porque cuando dejas de luchar contra el espejo y comienzas a convertirte en la fuente, no solo cambias el reflejo, cambias la línea de tiempo. Y en los próximos minutos te mostraremos cómo es realmente esa transformación, de adentro hacia afuera. Te paras frente al espejo, frustrado, frunces el ceño, te arreglas el pelo, inclinas la cabeza, pruebas un ángulo diferente, pero nada cambia. La expresión que te devuelve la mirada sigue siendo cansada, la postura todavía incierta. Y el momento te resulta familiar porque ya lo has hecho antes. Quizás no con un espejo físico, pero sí en la vida, intentando reorganizar la realidad como si fuera arcilla, intentando forzar a la gente a entender, tratando de controlar los resultados, intentando abrirte paso a la fuerza hacia la paz. Y sin embargo, no importa cuánto reorganices la superficie, algo por debajo sigue igual. La verdad es que estás tratando de arreglar el reflejo sin cambiar la fuente. Estás limpiando el espejo, pero no cambiando a quien lo mira. Hagamos una pausa aquí. Deja que esto cale. No cambias el reflejo tocando el espejo, lo cambias convirtiéndote en alguien nuevo frente a él. Eso no es una metáfora, es mecánica, es cuántica. Tu realidad no está reaccionando a tus esfuerzos, está reflejando tu ser. El espejo no está roto, es leal y está tratando de llamar tu atención. ¿Quién estás siendo ahora mismo? No qué estás haciendo, no qué estás diciendo. ¿Quién estás siendo energética, emocional y vibracionalmente? Si sigues presentándote con la misma identidad energética, incluso mientras estableces metas, incluso mientras recitas afirmaciones, el espejo no tiene ninguna razón para cambiar, porque no está respondiendo a tu lista de tareas. Está respondiendo a tu estado, a tu encarnación, a tu esencia. Ahí es donde la mayoría de las enseñanzas sobre manifestación no dan en el clavo. Dicen visualiza o piensa en positivo, pero se saltan el cambio interior, y así la gente intenta cambiar sus vidas mientras permanece energéticamente leal al yo que creó su línea de tiempo actual. Es como intentar cambiar el reflejo llevando la misma máscara, diferente guión, mismo actor. Así que este es el verdadero trabajo. Debes convertirte en la versión de ti que naturalmente vive la vida que quieres antes de que el espejo lo confirme. Debes entrar en esa nueva frecuencia, no porque el reflejo te diga que es hora, sino porque tu alma lo hace. Y ahí es donde se vuelve maravillosamente incómodo. Querrás esperar, querrás ver pruebas, querrás que alguien te diga que está funcionando. Pero aquí está la paradoja. El reflejo no cambia primero. El reflejo sigue, siempre. El espejo es inerte hasta que tú cambias. En el momento en que comienzas a encarnar la nueva identidad, incluso en formas pequeñas y sutiles, el espejo comienza a ponerse al día. Quizás no al instante, quizás no de forma ruidosa, pero inevitablemente. ¿Pero qué significa encarnar una nueva identidad? Significa sentirte como la versión de ti que ya tiene lo que deseas, no porque lo estés fingiendo, sino porque has recordado que ya está disponible. Significa alinear tus emociones, tus pensamientos y tu sistema nervioso con la línea de tiempo en la que estás entrando, incluso
cuando tus sentidos intentan convencerte de lo contrario. Es el arte de la lealtad vibracional a tu próximo yo. No se trata de fingir, se trata de recordar, de reconectar con la parte de ti que ya vive en esa versión de la realidad, la versión que se despierta con propósito, la versión que habla con claridad, la versión que entra en las habitaciones y cambia la energía, la versión que no pide permiso porque ya es. Entonces, ¿cómo haces eso? Empiezas cambiando tus preguntas. En lugar de preguntar, ¿cómo consigo lo que quiero?, pregunta, ¿cómo se siente la versión de mí que ya lo tiene cuando se despierta? En lugar de preguntar, ¿por qué no funciona todavía?, pregunta, ¿qué estaría pensando y haciendo si supiera que ya está funcionando? Estas preguntas modifican tu frecuencia, comienzan a recablear tu identidad, te sacan del bucle de la persecución y te meten en el flujo del ser. Porque una vez que eres, el reflejo comienza a cambiar. Ahora, no recibirás un aplauso inmediato, no siempre te sentirás seguro. Pero si te mantienes dentro de la frecuencia de tu próximo yo, si caminas como ellos, hablas como ellos, confías como ellos, el espejo no puede evitar realinearse, porque nunca se trató de forzar el cambio. Se trató de convertirte en él. En unos minutos exploraremos por qué a menudo hay un retraso entre el cambio de identidad y la manifestación, la famosa brecha, y cómo atravesarla sin perder tu frecuencia. Pero por ahora, aquí está tu invitación. Deja de mirar el espejo esperando que sonría. Empieza a convertirte en la versión de ti que ya es la luz que quieres ver reflejada. Porque una vez que dejas de actuar para el reflejo, empiezas a colapsar una línea de tiempo que nunca necesitó pruebas, solo tu permiso. Hay un momento del que casi nadie habla. No es el momento del despertar, ni el de la claridad, ni siquiera el momento en que todo empieza a fluir. Es el espacio entre ellos, el intermedio, el vacío, el extraño tramo silencioso después de que has cambiado tu identidad, pero antes de que la realidad lo refleje. Y este momento, aquí es donde la mayoría de la gente abandona. Empiezan con entusiasmo, visualizan, afirman, comienzan a alinearse con el nuevo yo. Y durante unos días, tal vez unas semanas, hay energía, hay movimiento, hay fe. Pero entonces, silencio. El espejo no cambia lo suficientemente rápido. Los viejos patrones resuenan más fuerte. La duda se cuela y de repente vuelven a su antigua frecuencia. No porque sea mejor, sino porque es familiar. Este espacio entre la intención y el reflejo es lo que yo llamo la brecha cuántica. Y entenderla lo es todo. En la física cuántica hay un principio conocido como la elección retardada. La idea de que el resultado de un evento cuántico no se decide hasta una observación posterior. Lo que significa que el evento parece quedar en el limbo, indefinido, hasta que el observador colapsa la realidad. Esto es exactamente lo que sucede en la manifestación. Cambias internamente. Comienzas a emitir una nueva frecuencia, pero el mundo exterior, el espejo, aún no ha recibido una señal lo suficientemente constante como para actualizarse. No te está ignorando, está procesando, se está recalibrando, y cuanto más consistentemente mantengas el nuevo estado, más claro se volverá el reflejo. Piensa en una semilla plantada en la tierra. No la desentierras todos los días preguntando por qué no ha brotado. La riegas. Confías en el proceso que no puedes ver. Te conviertes en alguien que cree en lo que plantó. Eso es paciencia cuántica. Pero para la mayoría de la gente, en el momento en que el reflejo no los valida, entran en pánico, retroceden, cancelan la señal. Dicen que no está funcionando, pero esa no es la verdad. Es una prueba. El campo no está diciendo que no, está preguntando, ¿eres estable en esta nueva frecuencia incluso antes de que te la muestre? Y aquí es donde te elevas. Si puedes mantener la vibración cuando nada ha cambiado todavía, te vuelves magnético. No porque estés fingiendo, sino porque estás anclado. Ya no vibras basándote en el reflejo, vibras desde la fuente,
Y la realidad no tiene más remedio que reflejar eso de vuelta, eventualmente, innegablemente, fielmente. Entonces, ¿cómo sobrevives a la brecha? Entrenas tu atención. Eliges la fe por encima de la evidencia. Te recuerdas que el campo responde a la frecuencia, no a la línea de tiempo, y dejas de tratar los retrasos como negaciones, porque la verdad es que, en ese espacio donde parece que no pasa nada, está pasando todo. Tus células se están reconfigurando, tus vías neuronales se están recableando, tu subconsciente se está recalibrando, tu mundo externo se está poniendo al día. El espejo se está preparando para reflejar al nuevo tú, pero debes mantener la señal el tiempo suficiente para que llegue. Y aquí está el giro. Este espacio no es un castigo, es una preparación. Es el vacío sagrado donde el viejo yo se disuelve y el nuevo yo echa raíces. Y si puedes honrar este espacio, no apresurarlo, emergerás en una vida que no forzaste, sino con la que finalmente coincidiste. Así que quiero invitarte a algo poderoso ahora mismo. Un momento de alineación intencional. Comenta abajo: soy leal a mi nueva frecuencia. Deja que esas palabras sean una señal para el campo. Deja que marquen el momento en que dejaste de necesitar pruebas externas y comenzaste a elegir la coherencia interna. Que este comentario sea más que una interacción, que sea una transmisión, porque no eres solo un espectador de este contenido, eres un creador de lo que sucede a continuación. Y cuando volvamos en los próximos minutos, nos sumergiremos en el lenguaje de la energía misma, cómo el universo decodifica tu atención y cómo empezar a hablar con fluidez en la frecuencia de tus deseos. El universo no está escuchando tus palabras, está respondiendo a tu señal, y esa señal, tu frecuencia dominante, se elabora con algo engañosamente simple: en qué te enfocas y cómo te sientes al respecto. El enfoque no es solo mental, es vibracional. Cada momento que mantienes tu atención en algo, estás transmitiendo una frecuencia al campo. Ya sea alegría o miedo, paz o frustración, esa carga emocional se codifica en tu señal electromagnética. Y el campo responde a esa carga, no a las palabras que dices. Por eso la gente se estanca. Dicen: no quiero estar solo. Pero vibracionalmente están vertiendo energía en el concepto de soledad. Dicen: quiero abundancia. Pero su enfoque emocional dominante sigue estando en la carencia. Y así, el campo entrega más de lo que coincide con la vibración subyacente, no con el deseo hablado. Por eso las afirmaciones a veces no funcionan. Puedes decir: soy rico 100 veces al día, pero si tu sistema nervioso grita supervivencia y tus pensamientos giran en torno al miedo, la frecuencia que el campo escucha no es abundancia, es desesperación. El campo no está decodificando tu gramática, está leyendo tu coherencia y tu sistema de activación reticular, el filtro en tu cerebro que decide en qué enfocarse, refuerza constantemente lo que ensayas emocionalmente. Si te despiertas cada día pensando en lo que falta, tu SAR se pone a trabajar filtrando más evidencia de carencia. No porque sea cruel, sino porque esa es la señal que le has entrenado para priorizar. No es personal, es mecánico. Pero en el momento en que empiezas a cambiar tu enfoque, no a la fuerza, sino intencionadamente, comienzas a reentrenar ese sistema. Comienzas a reprogramar tu filtro. Y ahí es cuando todo empieza a cambiar. Seamos prácticos. Imagina que empiezas a centrarte en momentos de calma, pequeñas victorias, evidencias de alineación. Al principio se siente forzado, pero pronto tu SAR comienza a cooperar. Empieza a resaltar cosas que coinciden con tu nuevo enfoque. Comienzas a ver sincronicidades. Notas oportunidades que antes pasabas por alto, no porque no estuvieran ahí antes, sino porque no estabas sintonizado con ellas. Estabas ciego a tu propio devenir. Aquí está la clave. El campo no responde a lo que quieres, sino a lo que estás siendo. Y el ser está dirigido por una atención enfocada y repetida.
Cuanto más alimentas un pensamiento con energía emocional, más sólido se vuelve en tu campo. Con el tiempo, se cristaliza en un patrón y finalmente, en un resultado. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿qué patrones estás alimentando? ¿Estás ensayando viejos escenarios en tu mente? ¿Estás teniendo discusiones imaginarias, defendiéndote de situaciones que ni siquiera han ocurrido? ¿Estás buscando lo que está mal en lugar de estabilizarte en lo que está bien? Porque la verdad es que cada vez que te entregas a un enfoque basado en el miedo, no solo te estás preocupando, estás creando. Estás invirtiendo tu poder creativo en una realidad que no quieres. Pero lo contrario es igual de poderoso. Cuando eliges enfocarte en la plenitud, la gratitud, el amor, incluso cuando parece pequeño o ilógico, comienzas a activar un nuevo lenguaje vibracional. Uno al que el campo responde con precisión, no porque lo estés manipulando, sino porque te estás alineando con él. El campo ya está codificado para responder a la alineación, y tu trabajo no es forzarlo, es igualarlo. Enfocarte tan consistentemente y limpiamente que tu mundo interior se convierta en la instrucción más clara para tu mundo exterior. Ahora, esto no significa que ignores el dolor o evites los desafíos. Significa que te niegas a dejar que se conviertan en tu enfoque dominante. Los reconoces sin alimentarlos. Dejas que pasen a través de ti, no que se instalen. Y aquí hay algo poderoso. Puedes entrenar tu enfoque como un músculo. Cada vez que te sorprendes cayendo en una espiral de miedo y eliges redirigir, aunque sea ligeramente, estás colapsando viejos circuitos e instalando nuevos. No solo estás pensando diferente, te estás volviendo diferente. No necesitas arreglar todo el patrón de una vez, solo necesitas volverte fluido en el lenguaje que habla el campo. Y ese lenguaje es la atención cargada emocionalmente. Así que habla claro, enfócate con intención, elige las señales que quieres que se te reflejen y sabe que cada vez que lo haces, no solo estás cambiando tu percepción, estás editando tu línea de tiempo. En el próximo y último capítulo, exploraremos lo que significa colapsar un nuevo reflejo antes de que aparezca, la llave maestra para salir del bucle y entrar en tu realidad diseñada. ¿Estás listo para dejar de esperar y empezar a ser testigo? Hablemos del bucle, ese del que has estado tratando de escapar durante años. Te despiertas con nuevas intenciones, meditas, escribes en tu diario, visualizas, incluso te sientes mejor por un tiempo. Pero luego, la vida comienza a reflejar los mismos patrones de nuevo. La misma carencia, los mismos retrasos, los mismos ciclos emocionales. Y es frustrante, ¿verdad? Porque sabes que hay más. Sientes que algo más profundo es posible. Pero no importa cuánto intentes cambiar, la realidad sigue volviendo en círculo. ¿Por qué? Porque sigues reaccionando al reflejo. Y mientras tu energía se base en lo que el espejo te muestra, estás atrapado en su ciclo de retroalimentación. No estás creando, estás respondiendo. Y en términos cuánticos, eso es como ver una película e intentar cambiar el final gritándole a la pantalla. Aquí está el cambio. Colapsas un nuevo reflejo antes de que aparezca. Eso significa que dejas de esperar la confirmación y comienzas a encarnar tu elección. Actúas, sientes y vives como si la nueva línea de tiempo ya fuera real. No porque lo estés fingiendo, sino porque la estás liderando. Este es el nivel más avanzado de manifestación cuántica. Es donde dejas de jugar al ajedrez con el universo y te das cuenta de que eres el tablero. Analicemos esto. El campo cuántico es un mar de infinitas posibilidades, todas existiendo simultáneamente en forma de onda. Tu atención, cargada de emoción, colapsa una de esas posibilidades en forma de partícula. Eso es lo que realmente es la manifestación. No es atraer, es seleccionar. Es sintonizar con la versión de la realidad que coincide con tu vibración y permitir que se materialice. Pero la mayoría de la gente no lo permite. Oscilan,
Un día están en alineación, al siguiente vuelven al miedo. Un momento confían, al siguiente vuelven a mirar el espejo, esperando que haya cambiado. Pero el espejo, el campo, está escuchando la consistencia de tu señal. No tus estallidos de emoción, no tus declaraciones, sino tu frecuencia. Para colapsar un nuevo reflejo, debes emitir una señal estable y coherente que ya no esté ligada a tus circunstancias actuales. Eso significa dejar de esperar el dinero para sentirte abundante, dejar de esperar el amor para sentirte digno de amor, dejar de esperar el resultado para sentirte preparado y empezar a hacer la señal. Ahora sí, es incómodo. Sí, tu mente lógica se resistirá, pero eso es porque fue entrenada en el tiempo lineal. La realidad cuántica no espera, refleja, y cuando mantienes la señal el tiempo suficiente, a pesar de las apariencias, el espejo finalmente se quiebra. Ahí es cuando ocurre el cambio, la llamada que no esperabas, la invitación que no perseguiste, la puerta que se abre sin esfuerzo porque no perseguiste el reflejo. Te convertiste en la causa, te convertiste en la versión de ti que esta nueva vida reconoce. Así que pregúntate ahora, ¿qué señal he estado enviando consistentemente? ¿Y quién elijo ser, independientemente de lo que diga el espejo? Porque cuando ya no necesitas la evidencia, es cuando la evidencia aparece. Y si este viaje te habló, si algo dentro de ti se removió mientras escuchabas, es porque esto no es solo un concepto, es un llamado. No estás destinado solo a entender estas verdades, estás destinado a vivirlas, y por eso creé la guía. Despierta tu poder cuántico. No es solo otro libro electrónico, sino un mapa para ayudarte a estabilizarte en tu próxima identidad, disolver frecuencias limitantes y colapsar las líneas de tiempo que ya te están esperando. No se trata de hacer más, se trata de convertirte en el modelo energético que tu futuro ya reconoce. Encontrarás el enlace para explorarlo en el comentario fijado abajo. Si este video fue tu espejo, ese libro es tu llave. Sé quién cambia antes del cambio. Sé la causa. Sé el colapso. Porque el campo está esperando que tú decidas.